Gracias, Señor. Señor de la gloria, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por él, Padre de la gloria. Tú conoces su corazón, Padre Santo. Tú conoces sus peticiones, Padre Santo. Sé tú, Padre Santo, trayendo, Padre de la gloria. Señor, no otra vez. Que tú tienes para él, Padre Santo. Aleluya. La mujer justa, Padre, la mujer, Señor, de respeto, Padre de la gloria. Llena de poder y de temor, Señor. La mujer que juntos, Señor, salga a predicar y a llevar tu palabra, Padre Santo. Señor, que sea de testimonio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Muy bien, muy buenos días. Iglesia, familia, visión, vida y poder. Los que... Aleluya. Buenas. Buenos días. Buenos días. Ay, ahora sí hablaron. ¿Están mudos? Bueno, gloria a Dios. Estamos, yo le pedí a Luis que me trajera un cafecito que me trajeron, que sí me lo voy a tomar porque he estado de la garganta así como afectada desde ayer y está calientico, así que gracias, me sienta muy bien. Y me lo voy a tomar porque he estado haciendo todo el tiempo y tan feo, ¿no? Tan feo. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos edifica, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos congregamos como iglesia con un Padre, Señor, a tu mesa. Te damos gracias por este tiempo. Es el tiempo, Padre, de congregarnos a la mesa, Señor, como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esa iglesia que está, Señor, en Santa Marta, en Bucaramanga, Padre. Te damos gracias, Señor, por Andrés también allí, Señor, donde él está, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú lo llenas todo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción y vamos a tomar más conciencia de que cuando venimos a congregarnos, venimos a la mesa de la unidad del Señor, a comer su palabra. Cierra tus ojos, dile gracias, Padre, tú me sacias de tu palabra, Señor. Gracias, Rey. Venimos, Señor, a tu mesa a comer la palabra. Hay delicias en esta mesa. Aleluya. Gracias, Señor. Que sana las naciones, mi alimento eres tú. Aleluya, tú eres mi alimento, Señor. Eres mi deleite.
Dile con todo tu corazón, Señor, gracias. Dile, hoy vengo a tu mesa, Señor. Me siento en tu mesa, Padre, porque la mesa está servida. Dile gracias, Señor. Dile, la mesa está servida, Padre. Gracias, Señor. Dile, tú eres mi alimento, Señor. Tú eres la vida, Señor. Dile, tú eres el pan que descendió del cielo, Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, por ese pan que pones a la mesa, Señor. Dile, gracias, Dios. Quiero hacer de tu mesa mi prioridad. Dile, quiero hacer de tu mesa mi satisfacción, Señor. Dile, quiero deleitarme, Señor, en tu mesa. Gracias por esa palabra, Padre. Dile, gracias por esa palabra que me alimenta, Señor. Dale gracias y abre tu corazón. Abre tu corazón a la palabra. Dile, tú eres mi deleite, Señor. Dile, gracias, Dios. Dile, llena mi corazón de ti. Transfórmame. Dile, Señor, que esta palabra que voy a oír me transforme. Dile, no quiero ser solamente oidor de tu palabra. Dile con todo tu corazón, quiero ser un oidor de lo que voy a escuchar, Señor. Y un hacedor. Dile, quiero ser un hacedor de lo que voy a oír, Señor. Dile, gracias. Dile, gracias, Señor. Tu palabra no vuelve vacía a mí. Dile, cumple el propósito para lo cual tú la envías, Padre. Gracias. Dile con todo tu corazón, hoy renuevo mi mente con tu palabra, Señor. Dile gracias, Señor, por esta renovación de mente. Dile, quiero tener la mente de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias porque nos congregamos como cuerpo de Cristo, Señor. Nos sentamos a la mesa, Señor. Padre, el venir a este lugar tiene sentido bíblico, Señor. No es algo que está muerto, Señor. No venimos por religión, Señor, porque la religión está muerta, Padre. Venimos, Señor. Venimos porque tú eres Padre de todos, porque somos la gran familia de Dios, porque hoy hay una mesa servida, Padre, y porque Señor, porque la mesa está servida y porque en esa mesa venimos a tener comunión contigo, pero con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por el Espíritu Santo, Padre, ministrando la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por esa iglesia que está congregada, Señor, en Santa Marta, Señor, en Bucaramanga. Ellos no pueden venir acá, Señor. Ellos no pueden estar aquí presentes, pero, Señor, el Espíritu Santo está allí, Señor. Gracias, Padre. Te honramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y sentémonos. Bueno, qué bueno que por la palabra vamos a comprender, a entender más el significado de por qué congregarnos. Tiene sentido bíblico y qué bueno que lo hagamos en respuesta a la palabra. Amén. Hemos venido hablando de la mesa del Señor y hemos venido hablando, hemos dado 2, 3 enseñanzas. A la mesa ordenas tu casa. Dilo conmigo, a la mesa ordeno ¿qué? Mi casa. Y estamos trabajando primero a nivel personal, porque si gente a nivel personal ordena su casa, su templo, somos templo del Espíritu Santo, y si a nivel personal ordenamos mi casa, diga primero mi casa, y si yo ordeno mi casa, entonces la iglesia se va a ordenar y vamos a trabajar la mesa como cuerpo de Cristo, pero vamos a trabajar la mesa como cuerpo de Cristo con personas, con hijos e hijas de Dios que ordenan su casa a nivel personal. Porque ¿cómo se va a poder sentar una persona en la mesa del Señor, que es la mesa de la unidad del cuerpo de Cristo, si su casa, si no entiende la mesa a nivel personal, si no ordena su casa a nivel personal? Entonces no funciona así. Y estamos haciéndonos 2 preguntas que espero que las estén trabajando, meditando en ellas, porque venimos como hace 15 días. Una pregunta ¿es la mesa del Señor mi prioridad? Dilo, ¿es la mesa del Señor mi prioridad? La mesa del Señor. ¿Para cuántos el Señor es su Señor? El Señor. Amén. Porque personas que no hayan nacido de nuevo, pues el Señor no es el Señor.
Cuando Saulo de Tarso iba por el camino que dice que respiraba, iba por el camino contrario, respiraba muerte contra los discípulos, contra la iglesia, dice que de repente lo rodeó un resplandor de luz y nació de nuevo y tuvo un lugar en la mesa. Amén. Y en la mesa decimos el Señor. Un Señor. ¿Cuántos tenemos un Señor? Un Señor. No dos señores, un Señor. Entonces la pregunta es, en la mesa del Señor, ¿es la mesa del Señor mi prioridad? Y vamos a hacernos otra pregunta. ¿Es la mesa del Señor mi satisfacción? ¿Cuántos se satisfacen mucho cuando son invitados a un gran banquete? No hallamos la hora, ¿cierto? Cuando servirán la comida, ¿cierto que sí? Y no nos vamos hasta que nos sirvan la comida. Y apenas sirvan la comida, comemos, estamos 5 minuticos y chao, me tengo que ir. Oh, pero no nos vamos antes de que sirvan la mesa, porque comer es una satisfacción, ¿verdad? Comer es una ¿qué? Satisfacción grande. ¿A cuánto les gusta comer? Cierto que sí, nos gusta comer. Pero hemos venido aprendiendo que el Señor dijo, busquen o trabajen primeramente por la comida que no perece, porque hay una comida que perece y hay una comida que no perece. Y la comida que no perece es esta. Aquí está, de Génesis hasta Apocalipsis, y esta es la comida espiritual. Hay una mesa que no vemos, no la vemos, pero está servida. Diga, la mesa está servida, no la vemos. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que esa mesa sea nuestra prioridad y que esa mesa sea nuestra plena satisfacción. Por ahí hay un salmo que dice Dios, plena satisfacción del alma, y es que el único que puede llenarlo todo es el Señor. Amén. Entonces, una vez hacemos de la mesa del Señor nuestra prioridad, ordenamos nuestra casa. Hemos estado hablando de que Ageo es un libro que llamó al orden, llama al pueblo al orden. ¿Y cuál es el orden? El orden es que vengamos a la mesa del Señor, hacer de la mesa del Señor una prioridad, no algo secundario, no algo que para mí no tiene importancia. Si vengo a la mesa bien, si no vengo tan bien, si voy al mes está bien, y si no, pues me da lo mismo. Pero no funciona así, diga, no funciona así. Realmente, ayer cuando estábamos en familia, en una reunión, se pusieron a jugar a torcerse en el brazo. Y bueno, los hombres jugaron, pues ni modo de enfrentarnos a un hombre, ¿no? Y se pusieron a jugar y hubo uno que no le pudieron ganar. Y los venció a todos. Y entonces ponían así el brazo y entonces yo le dije a ese uno que ganó, le dije, solamente hay uno al que no le puedes torcer el brazo, al Señor. Pero eso sí, él le torció el brazo a todos, al más fortachón que estaba ahí. Entonces, claro, bueno, eso fue para risas, pero yo le decía, solamente hay uno al que tú no le puedes torcer el brazo, y ese es el Señor. Y a veces nosotros pretendemos torcerle el brazo al Señor y hacer las cosas a nuestra manera. Y la iglesia de este tiempo está llena de eso, de hijos e hijas de Dios que quieren hacer iglesia a su manera y piensan que ahí está el Señor, y resulta que el Señor no está ahí. Lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Diga, a Dios no le puedo torcer el brazo, por más fortachón que sea, por más músculos que tengas, no le podemos torcer el brazo al Señor. Y esto debe ser claro para nosotros. Entonces es mucho mejor que nos entreguemos voluntariamente a Él y vayamos a la mesa del Señor, indaguemos su palabra. Entonces, una vez la iglesia hace de la mesa del Señor su prioridad, está ordenando su casa. Y yo he venido diciendo que con respecto a la mesa del Señor, que es una mesa invisible que no vemos pero que está servida, primero ordeno la mesa y luego la limpio. Pero nosotros en el Señor no podemos limpiar algo que no hemos ordenado, porque es que ordenar la mesa del Señor es hacer de la mesa del Señor
mi prioridad, o sea, es venir a la palabra, es indagar la palabra, abrir el libro, estudiar la palabra. Yo toda esta semana agarré un estudio bíblico, porque la verdad no tenemos excusa, pero yo agarré un estudio bíblico muy interesante de un maestro que está en línea y estudié todo el libro de Esdras. 10 capítulos y me los estudié todos, poco a poco, toda la semana estuve haciendo esa tarea y no tenemos excusa de que no, que es que no tengo quien me enseñe. Realmente hay Biblias de estudio y la palabra es para comerla. Tenemos que dejar de ser tan simples al pasar a la mesa del Señor. La escritura hay que indagarla, estudiarla, meditarla, orar la palabra. Entonces, en lo natural, yo primero desordeno la mesa. Cuando yo tengo invitados a mi casa, desordeno la mesa, quito todo, ¿verdad? Limpio y luego ordeno. Y luego si pongo, sirvo la mesa. Pero con el Señor primero ordenamos, porque no podemos limpiar algo que no hemos ordenado. Diga, no puedo limpiar lo que no he ordenado. Entonces yo ordeno y entonces luego sí, limpio. ¿Qué limpio? Diga, mi casa. Yo limpio mi casa, porque mi casa es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay algo acá. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Qué? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, un sinónimo de limpiar es santidad. Bíblicamente, un sinónimo de limpiar es ¿qué? Santidad. ¿La palabra qué? Santidad. Santidad. Limpiar es santidad, bíblicamente. Por eso dice: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice la escritura? Que yo debo seguir ¿qué? La santidad. Y dice: sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Y esto me está hablando de un llamado a la mesa del Señor. Cuando la escritura dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, esto es un llamado a la mesa del Señor. Es un llamado a la mesa del Señor, es una ordenanza, es un mandato. El Señor dice: sigan la santidad. No es si quieren limpien la casa, si quieren. No, es seguid, es una ¿qué? Ordenanza, un mandato. Seguid ¿qué? La santidad. Y luego dice: sin la cual nadie, diga nadie, verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y justo. Entonces dice la palabra: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un llamado a la mesa del Señor, a limpiar mi casa. ¿Y en dónde limpio mi casa? En la mesa. No hay otra manera, y ya vamos a verlo. Ya vamos a ver que yo limpio mi casa en la mesa. No hay otra manera. ¿Cuántos a diario se bañan? Y cuando no nos bañamos nos sentimos como mal, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y decimos: no me he bañado. Pero espiritualmente es lo mismo. Nos limpiamos, nos santificamos. Y vamos a ver dónde nos santificamos y cómo es que nos santificamos. Entonces, Hebreos 12:14 es un llamado a la mesa del Señor. Ahora el Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa. ¿Cuál casa? Diga: mi casa. ¿Qué conviene a tu casa? A ver, respóndanme, griten. ¿Qué conviene a tu casa? ¿Qué conviene a tu casa según el Salmo 93:5? Dice: la santidad conviene a tu casa. ¿Qué conviene a tu casa? La santidad, o sea, limpiarnos. Así como al cuerpo físico le conviene echarle agüita, jaboncito, perfume. Entonces, ¿qué conviene a nuestra casa? La santidad, conviene.
yo quiero que tú lo digas conmigo, la santidad conviene a mi casa. Vuélvelo a decir, la santidad conviene a mi casa. Es algo que nos conviene. Aleluya, amén. Entonces, santidad es sinónimo de limpiar. Y a la mesa, limpio mi casa. Ahora vamos a ver cómo es que limpiamos la casa. Juan 15:3. Juan 15, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 3. Dice la palabra, mire lo que el Señor le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra por la palabra que os he hablado. Mire lo que les dijo. La palabra es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Si quiere, pónganme cuidado y anoten los versículos para que escuchen la palabra y no sé, a veces nos perdemos buscando en la escritura, pero escuchen y luego repasan los versículos. En Juan 15, el versículo 3 dice: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué está en la mesa? ¿Cuál es el alimento de la mesa? La palabra, porque Jesucristo es la palabra y porque Jesucristo es el pan de vida. ¿Qué está a la mesa? La palabra, es la palabra. Y el Señor les dice a ellos: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. Tremendo. ¿No les parece tremendo? Limpios, 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 santificados, limpios, santificados. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Mientras que escuchamos en esta mañana la escritura, hay un efecto, y es que estamos siendo ¿qué? Limpiados. Como cuando tú vas al baño, te quitas tu ropita, abres tu llave y ¡fra! De por sí que el agua en la Biblia es la palabra. El agua en la escritura es la ¿qué? La palabra. Entonces es como si ahorita nos estuviéramos echando un duchazo, pero de esos deliciosos. Eso es lo que está pasando espiritualmente. Nos limpiamos. Por eso el Señor les dice: ya vosotros, tremendo, reunió a esos 12 y les dice: ya vosotros, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, mucha palabra, mucha limpieza. ¿A cuánto les gusta estar bien limpios? Hay gente que se demora en el baño. Oiga, salga, mire el costo del agua. Y se demoran y hay otros que se bañan rápido. Pero hay otros que se demoran y esos echan agua, y sobre todo los hombres. Yo no sé por qué los hombres son así. En mi casa los hombres. Qué bueno espiritualmente hiciéramos el mismo ejercicio. Mucha palabra, diga mucha palabra, mucha limpieza, mucha limpieza. Mucha palabra, mucha santidad. Y esto es algo que lo vamos experimentando, poco a poco, lo vamos experimentando. Entonces el Señor les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, a la mesa limpio mi casa. Romanos 6:14 dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo. Hay otra versión que dice: ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿Qué ya no tiene poder sobre nosotros? El pecado. ¿Qué nos contamina a nosotros? El pecado. Voy a dar un término que pues suena como raro, no es bíblico, pero bueno, vale. ¿Qué nos ensucia a nosotros? El pecado. El pecado nos contamina, nos ensucia. No lo vemos. Entonces dice: el pecado ya no es más su amo. Otra versión dice: ya no tendrá poder sobre ustedes. Y lo cierto es que la gente nacida de Dios, el pecado
ya no nos controla, ya tenemos nosotros poder sobre el pecado. Pero a los nacidos de Dios, mire lo que dice, aquí hay un fundamento para hablar de santidad y para hablar de limpieza. Y mire, Efesios 4:24, mire lo que dice Efesios 4:24. Esto es un fundamento al hablar de a la mesa, limpias tu casa. Efesios 4:24 dice, leamos desde el 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, le habla a los hijos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios tenemos una pasada manera de vivir. Amén, una pasada manera de vivir. El que no ha nacido del Señor, de Dios, no tiene una pasada manera de vivir. Están muertos en delitos y pecados, pero nosotros sí tenemos una pasada manera de vivir. Antes de Cristo está nuestra pasada manera de vivir. Los que somos hijos e hijas de Dios, ya no podemos vivir como quien no conoce a Dios, o sea, como se nos da la gana. Usted puede hacerlo si se le da la gana. Usted puede hacerlo si se le da la gana. Pero la Escritura dice, ya no vivan como quien no conoce a Dios. Ya no podemos. Diga, yo no puedo ya vivir como quien no conoce a Dios. Es que ya no podemos porque ya somos hijos de Dios y ya no podemos. Y la Escritura nos dice, no vivan como quien no conoce a Dios. Entonces, aquí la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nosotros nos vamos despojando a medida que nos limpiamos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo, pero nuestra carne quedó viciada. Quedó viciada. Aquí la Escritura dice, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, comenzamos un proceso de limpieza y comenzamos a despojarnos de todos esos deseos engañosos y corrompidos. Dice la Escritura, no lo digo yo, pero la Biblia dice que nosotros, ese viejo hombre está corrompido por los deseos engañosos. Y a medida que nosotros nos vamos santificando y limpiando a la mesa del Señor, nos vamos despojando de esos deseos corrompidos y engañosos. Ese es el efecto de la palabra del Señor cuando nos limpia, cuando nos santifica. Nos vamos despojando de esos deseos engañosos y corrompidos. Diga, no lo dice la pastora, lo dice la Escritura, porque de pronto sales de aquí mirándome así como uy, pastora, ¿usted por qué dijo eso tan terrible? Bueno, gracias a Dios no lo digo yo, pero el viejo hombre está corrompido. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, la carne queda viciada con todos esos deseos. Entonces, por eso es que tenemos que venir a la mesa a santificarnos, a limpiarnos, para despojarnos. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre. O sea, todos los días a la mesa nos despojamos del viejo hombre. Cuando nos vamos a bañar, nos despojamos de la pijama y nos bañamos. Entonces, cuando nosotros venimos a la mesa, realmente nos estamos despojando de un viejo hombre. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, ¿cierto? Entonces dice, despójense de ese viejo hombre, está corrompido con deseos engañosos, perversos. Ahora el versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, renueven la mente con la palabra. ¿En dónde renovamos la mente con la palabra? Diga, a la mesa del Señor. Nosotros renovamos nuestra mente. Y luego dice el versículo 24 de Efesios, el capítulo 4, dice, y vestidos del nuevo hombre. O sea, todos los días a la mesa nos despojamos del viejo hombre, pero nos vestimos del nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, 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 aleluya. Nosotros todos los días a la mesa del Señor nos despojamos del viejo hombre, pero nos revestimos del nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos revestimos porque Él ya nos vistió
Cuando nacemos del nuevo, Él nos vistió. Nos vistió. Tremendo, ¿no? Como dice el pastor, si tuviéramos unas gafitas espirituales, aquí todos nos veríamos, los nacidos de Dios, nos veríamos con vestiduras reales, reales. Y dime, inmaculadas. Entonces, la dinámica de la vida cristiana es nos despojamos de un viejo hombre y nos revestimos del nuevo. Y esto es venir a la mesa a limpiarnos. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre. Entonces dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es un fundamento. Cuando dice creado, cuando el Señor nos creó santos y justos. Y yo quiero que tú lo digas conmigo. Dios me hizo ¿qué? Santo y justo. Esa palabra santo es que nos apartó. ¿Nos apartó de qué? Del mundo. Por eso dice la Escritura que nosotros ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero ya no somos del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Aunque estamos aquí. Mientras que tengamos este cuerpo, pues tenemos derecho legal de estar en la tierra. Cuando este cuerpo muere, pues ya no vamos a estar en la tierra. El espíritu y el alma salen a otro lugar que no es la tierra. Entonces, un fundamento es de la vida cristiana que el nuevo hombre creado, Dios creó un nuevo hombre en nosotros, por dentro, no por fuera. Por fuera seguimos siendo los mismos bonitos, flaquitos, gorditos, la misma carita. Pero por dentro, cuando nacemos de nuevo, hubo una nueva creación. Y la nueva creación es santa y justa. Tremendo, ¿verdad? Santo, creado según Dios en la justicia y santidad. Así que cuando nosotros nacimos de nuevo, por dentro, el Señor nos creó santos y justos. Y a esa gente la que el Señor le dice, en Hebreos, seguid la santidad. A ver, el Señor no le va a decir a una persona que no ha hecho su hija, a una persona que no la ha creado en la justicia y santidad de la verdad, no le va a decir, sigan la santidad. No, es que el mundo no puede seguir la santidad. No puede, están muertos en delitos y pecados. Esto es importantísimo, saber que el hombre que Dios creó es santo y justo. Mire, yo me he puesto a ver videos de los robots. Yo por ahí les he mandado. Y me ha gustado verlos. Y había algo que me llamaba la atención. Cuando los conectan o los ponen a funcionar, bueno, yo no entiendo mucho de eso. Entonces, es como si recibieran vida. Y abren los ojos y lo primero que ven es a su creador. A su creador. Yo no me acuerdo cuál fue la pregunta que uno de esos creadores le hizo al robot. Y el robot le dijo, tú eres mi creador. Ay, a mí como que se me quería ir el aire. Y claro, pues imagínense ustedes lo que siente ese creador, que un robot que ya les hacen caras y tienen gestos, si los han visto, hacen así, parecen una persona. Es impresionante, a mí me impresiona. Pero hubo un robot, no me acuerdo cómo se llama, y le dijo, tú eres mi creador. Oh, Dios mío, ¿quién es nuestro creador? El Señor. Diga, el Señor es mi creador. Yo digo, si ese robot, ¿cómo se dice? Algoritmos, bueno, le dice al que lo creó, tú eres mi creador. Nosotros como hijos de Dios, creados en la justicia y santidad de la verdad, ¿cómo no le vamos a decir, Señor, tú eres mi creador? Te adoro, Señor, tú me creaste. Es que la Escritura dice que no nos creamos a nosotros mismos. Y si un robot tiene la capacidad de decirle a una persona, tú eres mi creador, Dios, ¿cuánto más nosotros? Cierra tus ojos y dile, Señor, tú eres mi creador. Tú me creaste como un hombre santo y justo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a esa clase de gente que Dios creó como santo y justo, el Señor les dice, sigan la santidad.
porque si ustedes no siguen la santidad no me van a ver. No me van a ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor en su gloria? En algún momento de nuestra vida vamos a ver al Señor como Él es. No aquí, pero sí allí. En algún momento lo vamos a ver como Él es. Y el Señor dice, sigan la santidad, porque si ustedes no la siguen, no me van a ver. Por eso es que debemos hacer de la mesa del Señor mi prioridad. Por eso es que hay un llamado a ordenar la mesa y a limpiar la casa. Amén. ¿Dónde limpiamos la casa? En la mesa. Por eso es que dice en la mesa, por eso es que dice, en la mesa limpias tu casa. Entonces, sobre el fundamento de que los nacidos de Dios son hombres santos y justos, y digo hombres porque es que aquí no se habla de sexo. O sea, Dios no creó una mujer por dentro. El término hombre es genérico. Se podría decir un ser, que Dios creó un ser santo y justo. A ese hombre santo y justo le dice, el pecado ya no es más tu amo. Tremendo, ¿cierto? O el pecado ya no tiene poder sobre ti, le dice el Señor. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros abrimos nuestros ojos a la vida, y a mí me impresiona cuando esos robots abren los ojos y el Creador está ahí, lo está mirando a ver ¿qué va a decir cuando abre los ojos? Y yo los he visto cuando abren los ojos y es como cuando Dios sopló vida en nosotros, nos dio el nuevo nacimiento y recibimos luz y nacimos de nuevo y tremendo. Entonces yo me imagino a Dios ahí mirándonos y lo primero que nos dice es, el pecado ya no es más tu amo. Oh, tremendo. Antes el pecado nos gobernaba, nos controlaba, pero ya no. El pecado ya no es más tu amo, ya no tendrá poder sobre ti, porque ya no vives bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y en la mesa del Señor es la mesa de la gracia. Diga amén. La mesa del Señor es una mesa de gracia, de favor inmerecido, donde el Señor nos dice, ven a la mesa, límpiate, santifícate, porque el pecado ya no es más tu amo, el pecado ya no tiene poder sobre ti. No hay excusa, no hay excusa. Si nosotros queremos venir al pecado es porque me deleito en él, pero el Señor dice, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Por eso es que sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, no le podemos torcer el brazo al Señor. No podemos vivir esta vida como quien no conoce a Dios y pretender ver al Señor. No lo vamos a ver. Porque el Señor dice, te creé como un hombre santo y justo y el pecado ya no tiene poder sobre ti. Tú gobiernas sobre el pecado. Digan amén. Entonces dice la Escritura, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Diga, yo vivo en la libertad de la gracia de Dios. Ya no soy un esclavo del pecado. Otra versión dice que el pecado no vuelva a dominarlos. Pero ¿cuándo es que el pecado ya no nos va a dominar? Cuando hago de la mesa del Señor mi prioridad. Si yo descuido la mesa, te va a dominar. Pero te vas a encontrar con un creador que te dice no, ya no te domina. Pero de pronto tú le dices, ay Señor, sí me domina. Ay Señor, no puedo. Me domina, me controla. Y el Señor te dice, ven a la mesa. Ven a la mesa. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios, santificados por la palabra que habéis oído, que os he hablado. Entonces que el pecado ya no vuelva a dominarnos. Di, la mesa está servida. Ahora en Juan 17:17 el Señor oró antes de ir a la cruz. Esta es una oración del Señor antes de ir a la cruz. Y oró por los discípulos. Y entonces el Señor oró y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Me santifico en la verdad. O me limpio en la verdad. Di,
Tu palabra es la verdad. ¿Dónde es que nos santificamos o nos limpiamos? En la palabra. Y la palabra está en la mesa. Entonces el Señor dice, la mesa está servida. Otra versión dice, conságralos a ti mismo. Tremendo. El Padre nos consagra a Él mismo, nos santifica, nos aparta para que ya no vivamos como vive el mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Otra versión dice, apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros ya no le servimos al pecado. Por eso dice, apártalos con la verdad. O sea, mucha verdad a la mesa. Cada vez nos vamos apartando más del mundo. Ya no hacemos lo que el mundo hace. Diga, yo ya no hago lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque el Señor nos apartó, nos santificó, nos limpió y nosotros continuamos con ese proceso. Apártalos con la verdad. ¿Para qué? Para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, entre más vengamos a la mesa y tomemos conciencia, seamos más conscientes de que en la mesa nos limpiamos, nos santificamos, entonces vamos a estar cada vez más apartados de todas las prácticas del mundo, de lo que el mundo practica. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos libertó ¿de qué? Del pecado, nos libertó. ¿Saben que el pecado es una ley? ¿A cuántos aquí en la tierra ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? En la tierra, ¿a cuántos aquí en la tierra la ley de la gravedad los domina? ¿A cuántos? Levanten la mano. ¿A cuántos aquí en la tierra la ley de la gravedad los domina y los controla? Y si no, usted estaría flotando. Estaríamos en el aire. ¿Será que nosotros podemos decir, a mí la ley de la gravedad no me domina, voy a flotar? Pues inténtelo. Nada, la ley de la gravedad en la tierra nos controla, nos domina, nos sujeta. Y resulta que la ley es un pecado. El pecado es una ley, porque la Escritura habla de la ley del pecado y de la muerte. Al que no es hijo de Dios, hay una ley que lo controla y lo domina, y es la ley del pecado. Pero dice que la ley, dice que en Romanos dice, habla de dos leyes. Romanos habla de dos leyes. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos leyes. ¿Qué nos libró a nosotros de la ley del pecado? La ley del Espíritu de vida. Por eso es que la Escritura dice, y libertados del pecado. El pecado es una ley y ya no nos controla. Diga, a mí ya no me controla la ley del pecado, porque dice que la ley del Espíritu de vida, cuando nosotros nacimos de nuevo, operó una ley. Mire, cuando nosotros nacimos humanamente, nacimos bajo una ley, la ley del pecado y de la muerte. Todo ser humano, excepto el Señor, cuando nació humanamente, ya lo controlaba una ley. Físicamente nos controla la ley de la gravedad. No hay un humano que nazca que no esté controlado por la ley de la gravedad. Pero cuando nosotros nacimos humanamente de papá y mamá, también nos controlaba una ley espiritual y era la ley del pecado. Pero cuando el Padre nos hace sus hijos, ejerce una ley. Bueno, cuando un avión despega, cuando un avión se eleva, ¿cómo se dice? Se rompe la ley de la gravedad, porque se eleva. ¿Cómo se llama esa ley?
Entonces hay una ley que obra y el avión puede despegar. Sí. Creo que se llama la ley de la aerodinámica, no estoy segura. Pero cuando el avión se eleva, hay una ley que la ley de la gravedad se rompe y el avión se puede elevar. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor también opera una ley, y es la ley del espíritu de vida. Y esa ley viene y nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por eso el Señor nos dice, sigan la santidad. Ahora que yo los he liberado de la ley del pecado, que ya no tiene poder, que ya no los puede dominar, entonces sigan la santidad, porque si no siguen la santidad no me van a ver. Y al Señor no le podemos torcer el brazo, no lo vamos a ver. Entonces por eso Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Otra versión dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Diga, yo me hago esclavo de la vida recta. Diga, yo me hago esclavo de la santidad. Y otra versión dice, liberados del pecado se han puesto al servicio del bien. Entonces por eso hay un llamado a la mesa del Señor. Otra, 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Entonces, todos los días nos limpiamos de todo lo que pueda contaminar, de todo lo que pueda contaminarnos a nivel de cuerpo y a nivel de espíritu. Y procuramos alcanzar ¿qué? Una completa santidad porque tenemos a Dios. Y a Dios no le podemos torcer el brazo. Diga, a Dios no le puedo torcer el brazo. El efecto de una vida desordenada, tarde o temprano nos va a alcanzar. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano a los hijos de Dios, hijas de Dios, tarde o temprano nos va a alcanzar una vida desordenada. Tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y termino con esto. Vamos a Efesios. Entonces, a la mesa limpio mi casa. Hay algo. Ay, a ver si fue en Efesios. No, primera de Tesalonicenses 3:13. Bueno, en Efesios también hay algo, pero es que aquí hay algo interesante. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos que el pueblo decía que no había llegado el tiempo de ordenar la casa? Y pueda que ahora también estemos diciendo, no, eso no ha llegado el tiempo de limpiar mi casa. Pero mire, primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, escúchenme y terminamos. Miren esto. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3 dice, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios. ¿Cómo nos quiere Dios? Irreprensibles, irreprochables. O sea, que el Señor no tenga nada que reprocharnos. Miren lo que dice, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuántos saben que el Señor está cerca? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos ¿qué? Sus santos. Que el Señor nos haga irreprochables en santidad. ¿En la qué? ¿En la qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, gente que se ha tomado en serio que el Señor viene, es gente que procura santificarse, limpiarse a la mesa del Señor. El que no está esperando al Señor, pues realmente su mesa no es la prioridad del Señor, pues no está esperando al Señor. Pero recuerden que el Señor dijo, sigan la santidad porque
porque si no la siguen nadie me va a ver. ¿Y quién viene pronto? El Señor. ¿Cuántos creen que el Señor viene? No, Primera Tesalonicenses 3:13. Bueno, y mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, el capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, es un ruego, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Ahora dice: ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Diga: la voluntad de Dios es mi santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Mire la parte práctica de la escritura. Gente que se limpia la mesa es gente que se aparta de la fornicación. Amén. De la pornografía, del adulterio, de las orgías, de todo lo que el mundo hace. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles viven en pasiones desordenadas. Y le dice a los hombres: cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada. El versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya hemos dicho, testificado, el Señor es vengador de todo esto. La vida práctica de una vida que se limpia, entonces huye de la fornicación, no engaña. El versículo 7 dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Diga: Dios no me ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Vuélvalo a decir: Dios no me ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿En dónde? En su mesa. Y yo me limpio en su mesa y salgo a hacer la palabra. Entonces ahí es donde el Señor le dice a los hombres: oiga, sepan tener su propia esposa en santidad y honor. Dime. Claro, y los solteros que oren. Amén. La parte práctica de la palabra. Una vida que se limpia, entonces se aparta de fornicación, de adulterio, de pornografía, de todo lo que hace el mundo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Eso debe ser claro. Qué bueno un letrero por ahí, donde más en la nevera: Dios no me ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha todo esto, desecha la mesa del Señor, la deshonra, la tiene desordenada, la tiene al revés. Acerca del amor, bueno, dice, y luego me gusta porque dice la venida del Señor. Entonces, en todo este contexto de la santificación y de la santidad está la venida del Señor. Algunos dirán: pero ¿por qué? O sea, pero yo ¿por qué tengo que santificarme? ¿Por qué tengo que limpiarme? Como Ageo, el Señor dice: este pueblo dice que no es necesario ordenar la casa. Y así está viviendo la iglesia ahora. Entonces, ¿pero por qué? Diga: porque el Señor está cerca. Porque mire, está el contexto. Luego dice, ahí mismo viene la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estos los que ya murieron, ¿no? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de la venida del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, podemos ser nosotros, que quedamos hasta la venida del Señor. Esta puede ser la generación que experimente el rapto de la iglesia. Entonces, nos dice a nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso es que ordenamos la casa. Yo creo que es una motivación. O sea, si esto no lo motiva, nada nos va a motivar. Realmente la motivación es esto. A nosotros no nos motivan personas a venir a la iglesia. La motivación es por dentro y es por la palabra, para que sea espíritu y vida en ti. Acuérdense que las ovejas no necesitan ser arriadas. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. El ganado, hay mucho ganado que sí necesita ser ¿qué? Arriado. Vaya a la iglesia. ¿Falso o verdadero? Me equivoco, por ahí algunos se ríen. El ganado se arrea. La oveja no, la oveja sigue al Señor. Entonces por ahí alguien dijo, ¿eres oveja o cabra? Y aunque parecen iguales, porque la oveja y la cabra parecen iguales, pero la cabra es totalmente diferente a la oveja. Y no se puede aparear con la cabra, no se aparea con la oveja. Y si nosotros las vemos ahí en un corral, pensaremos que se pueden aparear. Y para nosotros, el nacido de Dios no se aparea con el mundo. No nos unimos en yugo desigual. Es imposible. Una cabra es imposible que se aparee con una oveja porque su ADN no es igual. Y no en vano el Señor nos dice, o eres cabra o eres oveja. ¿Qué somos? Entonces no necesitas ser arreado. Respondes por ti mismo. Es verdad, es verdad. La oveja responde por sí mismo a congregarse. Le gusta venir a la iglesia. Tiene pastor, le gusta congregarse, ama oír la palabra. Dice, le dice al pastor, pastor, deme la palabra. Pues la cabra no. Por eso dice que en los últimos tiempos el Señor va a apartar las ovejas de las cabras. Y en la iglesia hay mucha cabra no nacida de Dios. Pero va a llegar el momento en que el Señor las va a apartar. Y ahí es donde dice, vengan acá benditos de mi Padre. Y los otros son los malditos. Y esto en la venida del Señor. Y ahí está todo lo que es la venida del Señor. Y está dentro de un contexto, está dentro del contexto de Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La venida del Señor está dentro del contexto que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y esto es un llamado a la mesa del Señor. A la mesa limpio mi casa. Y si tú ordenas tu casa, limpias tu casa, hay provisión en tu mesa. ¿Cuántos quieren provisión? Hay provisión en tu mesa. Y estamos trabajando la mesa a nivel personal. Y el otro domingo vamos a comenzar a trabajar la mesa como cuerpo de Cristo. Porque es que Dios no tiene hijos únicos. De esos que se quedan en casa, nunca se congregan, no vienen a congregarse. Porque son hijos únicos. Son hijos únicos. Entonces no tienen iglesia, no se congregan. Pero es que todo lo que va a pasar en tu vida va a pasar en la mesa de la unidad del cuerpo de Cristo. Y a Dios no le podemos torcer el brazo. Te puedes quedar en casa forcejeando ahí con el Señor. Yo sí te voy a torcer el brazo, Señor. Ayer me daba risa cuando veía eso. Pero todo lo que va a pasar en nuestras vidas va a pasar cuando entendamos que la mesa del Señor es la mesa de la unidad del cuerpo de Cristo y que en esa mesa tenemos comunión con el Padre y comunión con el que está a mi lado, con el que se sentó aquí, allí. Comunión, queridos, comunión. Por eso nos congregamos.
El Padre dice, vengan, los quiero a todos en la mesa. Él es el Padre de todos. Y entonces dice, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? A tener comunión con nuestro Padre, pero con nuestro hermano. ¿Sabe que cuando hay un hermano que nos cae gordo, no venimos a la iglesia? Uy, no, es que no lo quiero ver ni en pintura. Aquí desde mi casa estoy bien. No tengo comunión, tengo solo comunión con Dios. Mi comunión es con Dios, pero no con mi hermano. Error, 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 error. El Padre nos quiere sentados a la mesa de la unidad, teniendo comunión con nuestro Padre y con nuestros hermanos. Y ahí está la verdadera provisión, ahí está la unción, ahí mi copa rebosa de bendiciones. Y a Dios no le podemos torcer el brazo. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, por una iglesia, Señor, una iglesia que se santifica en tu palabra, Padre. Tu palabra es la verdad. Gracias porque entiendo, Señor, que a la mesa ordeno mi casa. Gracias porque entiendo, Señor, que a la mesa limpio mi casa. Gracias, Señor, porque hago de tu mesa mi prioridad. Y gracias, Padre, porque hago de tu mesa mi satisfacción, Señor. Dile hoy te doy gracias, Padre, por esta palabra. Dile que es viva, que es eficaz. Dile que me transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo, Padre. Dile gracias, Señor, porque la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Dile gracias, Señor, porque el pecado ya no me gobierna. Dile gracias, Padre, por la vida que tú me has dado, Señor, porque a santidad me has llamado, no a inmundicia. Dile, Padre, gracias porque, Señor, me despojo del viejo hombre que está corrompido con deseos engañosos y me revisto del nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad, Padre. Dile gracias, Señor, por este tiempo donde he venido, Señor, a oír tu palabra, a santificarme, a limpiarme y a tener comunión contigo, Padre. Y te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Rey.